Es tu deber ayudar a tu hermana, me dijeron mis padres al exigirme 100.000 pesos. Después, ella me corrió de su fiesta de lujo. Lo que no saben es que todo está a mi nombre, y estoy a punto de cancelar hasta el último detalle. Mi nombre es Marina, y soy arquitecta. Pero no construyo edificios impersonales de cristal y acero. Mi pasión, mi arte, es encontrar el alma de lugares olvidados y devolvérsela. Me especializo en restaurar antiguas haciendas mexicanas, esos cascos de piedra y adobe que susurran historias de siglos, y transformarlas en los escenarios más espectaculares para eventos de lujo. Mi estudio, en el corazón de la colonia Roma en la Ciudad de México, no es grande, pero cada cliente que entra sabe que está contratando obsesión por el detalle, un respeto profundo por la historia y una estética que no se puede comprar en ninguna tienda departamental. Esa tarde de martes, mi mundo olía a café de olla, a madera de cedro de una maqueta sobre mi escritorio, y al aroma de las bugambilias que se asomaban por la ventana. Estaba completamente inmersa, el lápiz de grafito volando sobre el papel vegetal, diseñando la distribución de las mesas para el que debía ser el evento más importante de mi carrera, no por el prestigio, sino por el significado personal, la fiesta de compromiso de mi hermana mayor, Cassandra. Durante 3 meses, esa fiesta había consumido cada segundo de mi tiempo libre y gran parte de mi tiempo laboral. Cassandra se comprometía con Rodrigo, el heredero de una acaudalada familia de Monterrey, y la celebración tenía que ser, en sus propias palabras, un evento que definiera el estándar. La locación, la hacienda La Escondida, en las afueras de Cuernavaca, era una joya del siglo XVIII que yo misma había ayudado a restaurar hacía 2 años. Conseguir una fecha allí era casi imposible, pero el dueño, el señor Morales, me tenía en alta estima. Una llamada mía fue suficiente para abrir las puertas que para otros permanecían cerradas. El concepto que diseñé era un sueño, realismo mágico contemporáneo. Mesas imperiales de madera desnuda bajo una bóveda de luces de hadas y guirnaldas de cempasúchil blanco. Un menú degustación del chef Enrique Olvera, que logré convencer gracias a una amistad en común. Un cuarteto de cuerdas tocando versiones modernas de Agustín Lara. Cada detalle, desde el monograma grabado en las copas de cristal soplado hasta el color del listón de seda que ataría las servilletas de lino, había pasado por mis manos. Mi teléfono vibró sobre un plano arquitectónico, interrumpiendo mi concentración. Era Cassandra. Sonreí, pensando que llamaba para preguntar por algún avance. Bueno, respondí, con el lápiz aún en la mano. Marinita, su voz sonó melosa, un tono que yo había aprendido a reconocer como el preludio de una tormenta. Era el mismo tono que usaba de niña justo antes de culparme por alguna travesura suya. Hola, casa. Justo estaba detallando la caligrafía de las tarjetas del lugar. Quedarán increíbles. Hubo una pausa. Pude escuchar el tintineo de hielos en un vaso. Sí, sobre eso. Escucha, he estado hablando con Rodrigo y su mamá. Otra pausa, más larga esta vez. La fiesta será algo muy íntimo. Ya sabes, con su familia, sus amigos, gente de otro nivel, ¿entiendes? Mi mano se detuvo. El lápiz quedó suspendido sobre el papel. La palabra íntimo rebotó en mi cabeza, absurda. Íntimo para 150 personas. ¿Otro nivel?, repetí en un susurro, sintiendo un frío repentino en la nuca. Sí, Marina. Son personas muy refinadas, muy correctas. Y bueno, tu estilo, suspiró, como si le costara un esfuerzo sobrehumano encontrar las palabras adecuadas para no herirme, aunque el objetivo era precisamente ese. Es muy particular. Muy bohemio. Y temo que no encaje. Será mejor que no vengas, para no hacerte sentir incómoda. Silencio. El único sonido en mi estudio era el zumbido lejano del tráfico de la Avenida de los Insurgentes. Incómoda. La palabra era un cuchillo de hielo que se clavaba lentamente en mi pecho. Yo, que había negociado con proveedores hasta la madrugada, que había conducido 3 veces a Cuernavaca en una semana para supervisar la iluminación, que había puesto mi reputación profesional en juego para conseguirle lo imposible, ahora era incómoda. No entiendo, Cassandra.
Es tu fiesta de compromiso. Soy tu hermana. Mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. Y por eso mismo te lo digo, para protegerte, dijo con una condescendencia que me revolvió el estómago. No quiero que te sientas fuera de lugar. Además, así te ahorras el gasto del vestido y todo eso. Míralo como un favor. Un favor. Me quedé mirando el plano sobre mi escritorio. Veía los círculos que representaban las mesas, los nombres de los invitados que yo misma había organizado alfabéticamente. En la mesa de honor, junto a mis padres, había un espacio vacío con mi nombre, Marina. Con un movimiento casi imperceptible, el lápiz en mi mano se quebró. La punta de grafito se hizo añicos, manchando el impecable papel vegetal con una cicatriz gris y sucia. La fiesta perfecta ahora tenía su primera, y más profunda, imperfección. Gracias por el favor, hermana, logré decir, con la voz ahogada por una mezcla de incredulidad y una rabia fría que comenzaba a nacer. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me quedé inmóvil, mirando la mancha de grafito en el plano como si fuera una herida abierta. La lógica no encontraba asidero. ¿Mi estilo? ¿El estilo que decenas de clientes pagaban una fortuna por tener? ¿El estilo que había sacado a mi familia de más de un apuro económico? De repente, el aire de mi estudio se sintió pesado, irrespirable. Me levanté y caminé hacia la estantería que cubría una de las paredes. No estaba llena de libros de arquitectura, sino de álbumes de fotos familiares. Eran mi ancla, o al menos eso creía. Busqué uno en particular, uno forrado en terciopelo rosa desvaído. Lo abrí y mis ojos encontraron la fotografía que buscaba. Era el epicentro de mi museo personal del dolor, la pieza de exhibición principal. Cassandra, a los 17 años, en su fiesta de 15 años. Lucía como una princesa de cuento de hadas. Su vestido, un diseño exclusivo de un modisto de Polanco, era una creación monumental de tul y pedrería que, según mi madre, había costado el equivalente a un coche de gama media. La fiesta se celebró en el Club de Banqueros, con una orquesta en vivo, un banquete de 5 tiempos y una mesa de postres que parecía sacada de Versalles. 200 invitados aplaudiendo mientras ella bailaba el vals con mi padre, Héctor. Yo, con 14 años, aparecía en una esquina de la foto, con un vestido prestado de una prima y una sonrisa forzada. Cerré los ojos y el recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren. La ansiedad de mis padres en los meses previos. Las discusiones en voz baja sobre el presupuesto. Es que es la mayor, Héctor. Tiene que ser inolvidable. Es nuestra carta de presentación a la sociedad, le decía mi madre, Beatriz, a mi padre. Y mi padre, que siempre cedía ante los deseos de su hija predilecta, hipotecó una parte de sus ahorros para cumplirle el capricho. 3 meses después de esa noche de ensueño, llegó mi cumpleaños número 15. No esperaba, ni de lejos, algo similar. Era consciente de la realidad económica. Pero una parte ingenua de mí, la parte que todavía creía en la equidad y el amor incondicional de los padres, albergaba la esperanza de algo especial. Quizás una cena bonita en un restaurante, un vestido nuevo que yo misma pudiera elegir. La celebración fue un pastel de la cadena El Globo, comprado de camino a casa por mi padre, y unas pizzas que pedimos por teléfono. Estábamos los 4 sentados en el comedor de diario, bajo la luz fría de la cocina. Cassandra no dejaba de mirar su celular, aburrida. Cuando soplé la única velita sobre mi rebanada de pastel, pedí un deseo, que al siguiente año, me quisieran al menos la mitad de lo que querían a mi hermana. Mi madre debió notar la decepción en mi cara. Cuando me levanté para lavar los platos, porque siempre era yo quien lavaba los platos, me siguió a la cocina. Me puso una mano en el hombro, su tacto no era de consuelo, sino de justificación. Ay, mija, entiende, me dijo con esa voz suave que usaba para amortiguar los golpes. Tuvimos que apretarnos el cinturón después de la fiesta de tu hermana. El dinero no crece en los árboles. Además, una señorita decente y estudiosa como tú no necesita tanto escándalo para celebrar. Eso es para las chicas más superficiales. La frase fue una obra maestra de la manipulación.
En una sola oración, me llamó, comprensiva, decente y estudiosa, mientras validaba el gasto exorbitante en Cassandra al insinuar que ella era, por naturaleza, más superficial y, por lo tanto, necesitaba más. Me estaba diciendo que mi madurez y mi inteligencia eran la razón de mi propio abandono. Y lo peor es que, a los 15 años, casi le creí. Cerré el álbum de fotos con un golpe seco que levantó una nube de polvo. El pasado y el presente se estrellaron en mi mente. La misma lógica retorcida, el mismo patrón. Cassandra era la que necesitaba brillar, la que debía ser presentada en sociedad, la que requería sacrificios. Y yo era la comprensiva, la sensata, la que debía entender. La que pagaba la cuenta, literal y figuradamente, y luego se hacía a un lado para no estorbar en la foto. Mi estilo no encaja, repetí en voz alta, probando las palabras. Ya no sonaban a insulto. Sonaban a liberación. Porque si mi estilo era la decencia, el trabajo duro, la honestidad y el no necesitar pisotear a nadie para sentirme valiosa, entonces, en efecto, no encajaba en su mundo de apariencias, mentiras y conveniencia. Y por primera vez en mi vida, eso no me dolió. Me dio una extraña y peligrosa sensación de poder. Mi mirada se desvió del álbum de fotos polvoriento y aterrizó en la carpeta de cuero negro que descansaba sobre la esquina de mi escritorio. Llevaba grabadas en oro las iniciales, C y R. Dentro no había recuerdos agridulces, sino la fría y dura realidad del evento. La abrí. Cada página era un testamento de mi dedicación. La primera era el contrato con la Hacienda La Escondida. Mi firma, Marina Ríos, aparecía clara y nítida en la línea del cliente responsable. Debajo, en un tipo de letra más pequeña, se especificaba que el evento era en honor de Cassandra Ríos y Rodrigo Garza. Legalmente, sin embargo, la única persona a la que el señor Morales podía exigirle responsabilidades era a mí. Pasé la página. El contrato con Sabores Ancestrales, el servicio de catering. De nuevo, mi firma. Había pasado 2 tardes enteras con el chef, diseñando un menú que fusionara la cocina tradicional de Morelos con técnicas de vanguardia, un guiño a las raíces de mi madre y a la modernidad que Rodrigo y su familia querían proyectar. Discutimos la temperatura exacta del mole, el tipo de maíz para las tortillas ceremoniales, la selección de mezcales de pequeños productores de Oaxaca. El chef me había tratado como a una colega, una profesional. Para mi familia, yo era la chica de los recados. Página tras página, la historia se repetía. El contrato con la florería de Polanco, donde había conseguido una cotización preferencial gracias a proyectos anteriores. El acuerdo con el cuarteto de cuerdas. La factura del diseñador gráfico que creó las invitaciones. En todas partes, mi nombre, mi reputación, mi palabra. Y mi dinero. Llegué a la sección de finanzas. Allí estaba, en blanco y negro, el comprobante de la transferencia bancaria por 80.000 pesos mexicanos, emitida desde la cuenta de mi empresa, Estudio Marina Ríos Arquitectura Interior, a la cuenta concentradora de los proveedores. Era el depósito inicial, el 30% no reembolsable requerido para bloquear las fechas y los servicios. Recordé la conversación de hacía 2 meses. Estaba en una llamada con mi padre. Papá, necesito que me depositen el anticipo para los proveedores. La fecha límite es este viernes o perderemos al chef y la hacienda. Sí, mija, respondió Héctor, con el sonido de un partido de fútbol de fondo. Yo le digo a tu mamá. Ahorita andamos un poco apretados, ya sabes, con los preparativos. ¿No podrías adelantarlo tú? Eres la organizadora, ¿no? En cuanto podamos, te lo reponemos. Papá, son 80.000 pesos. Es capital de trabajo de mi empresa. Ándale, Marina, no seas exagerada. Para ti eso no es nada. Lo haces por tu hermana. Nosotros te lo pagamos, palabra. Palabra. Una palabra que, en mi familia, era tan flexible como el chicle. Apreté los dientes y hice la transferencia. Era eso o ver como el sueño de mi hermana, un sueño que, irónicamente, yo había diseñado, se desmoronaba.
Lo hice por ella. O eso me decía a mí misma para poder dormir por la noche. La realidad es que lo hice porque estaba atrapada en el ciclo de ser la solucionadora oficial de la familia. La adulta responsable en un hogar de adultos emocionalmente adolescentes. 2 meses después, ese dinero seguía sin aparecer en mi cuenta. Cada vez que preguntaba, la respuesta era una variación de la misma excusa: la próxima semana, estamos esperando que entre un pago, concéntrate en que todo salga perfecto, ya luego vemos eso. Un recuerdo fugaz, pero nítido, cruzó mi mente. Hacía un mes, Cassandra había venido a mi estudio. No para ver cómo iba todo. Vino porque su iPad se había quedado sin batería y necesitaba usar mi computadora. Mientras yo le explicaba los avances en el diseño floral, ella ampliamente me arrojó su iPad sobre los planos. En la pantalla, un tablero de Pinterest titulado Mi boda perfecta. Quiero que se vea así, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras tecleaba furiosamente en mi iMac. Pero más caro. Ocúpate. Ni un, por favor. Ni un, ¿cómo vas? Ni un, ¿necesitas algo? Solo una orden. Yo era una empleada más, una a la que, además, no le pagaban. Y ahora, ni siquiera estaba invitada a la fiesta que había creado de la nada, con mi tiempo, mi talento, mi reputación y mi propio dinero. Cerré la carpeta con una fuerza contenida. El sonido del cuero al chocar resonó en el silencio de la habitación. Todo estaba ahí. La prueba irrefutable de mi estupidez. La evidencia de mi incansable deseo de complacer a quienes me daban por sentada. Pero también, sin que ellos lo supieran, esa carpeta era mi arsenal. Cada contrato firmado, cada factura pagada, cada correo electrónico intercambiado, no eran solo la historia de mi explotación. Eran las armas para mi liberación. Y yo, la arquitecta, estaba a punto de diseñar la demolición más espectacular de mi vida. Después de que la ola inicial de adrenalina helada pasó, una necesidad visceral de buscar algún tipo de justicia, o al menos una explicación lógica, se apoderó de mí. Me negaba a aceptar que la cruel llamada de Cassandra fuera el final de la conversación. Tenía que haber un error. Un malentendido. Mi mente, entrenada para encontrar orden en el caos, se resistía a la irracionalidad de todo aquello. Marqué el número de mi madre. Ella siempre había sido la mediadora de la familia, la que suavizaba los bordes afilados, aunque casi siempre lo hacía a mi costa. Contestó al segundo tono, con su habitual tono cantadito. Mija. ¡Qué milagro! ¿Todo en orden para la fiesta? La normalidad de su pregunta me desarmó. Mamá, ¿hablaste con Cassandra hoy? Claro, hablé con ella hace un ratito. Anda como loca con los últimos detalles del vestido. Ya sabes cómo es tu hermana, una perfeccionista. ¿Y no te dijo nada más? Presioné, tratando de mantener mi voz estable. Hubo una pausa casi imperceptible. Ay, Marina, ¿a qué te refieres? El cambio en su tono fue sutil, pero yo lo conocí. Era el tono de, sé exactamente de lo que hablas, pero voy a fingir que no hasta que me obligues a admitirlo. Me llamó, mamá. Me dijo que no quería que fuera a la fiesta. Que yo no, encajaba. Escuché un largo suspiro al otro lado de la línea. No fue un suspiro de sorpresa, sino de cansancio. Como si mi dolor fuera una molestia más en su ajetreado día. Ay, mija, no seas dramática. Seguramente hay un malentendido. Tu hermana está bajo mucho estrés, la boda, la nueva familia. Es mucha presión. Sé comprensiva. Eres la hermana pequeña, tienes que apoyarla, no darle más problemas. ¿Un problema? ¿Mi presencia en su fiesta es un problema? Mi voz se quebró por un segundo. Mamá, he trabajado por 3 meses en esto. He puesto mi dinero. ¿Cómo puedes pedirme que sea comprensiva? El dinero va y viene, Marina. La familia es para siempre, recitó, como si fuera un mantra sagrado. No hagas un escándalo de esto. Ya se le pasará el berrinche.
Lo importante es que la fiesta sea un éxito. Por el bien de todos. ¿El bien de todos? ¿O el bien de Cassandra?, repliqué, la rabia comenzando a hervir. Es lo mismo, exclamó, su voz perdiendo la dulzura. El éxito de Cassandra es el éxito de la familia. Esta boda nos pone en el mapa. Por favor, Marina, no seas egoísta. Piensa en nosotros. Colgué. No podía seguir escuchando. La conversación no solo no había arreglado nada, sino que había echado sal en la herida. Mi dolor no importaba. Mi trabajo no importaba. Mi dinero no importaba. Yo era un peón en el juego de ajedrez social de mi familia, y acababan de sacrificarme para proteger a la reina. Con una sensación de náusea, marqué el número de mi padre. Héctor era un hombre de negocios. Pragmático, a veces hasta la crueldad. Tal vez él, con su lógica de números y resultados, entendería la injusticia. Marina, contestó, su voz siempre un poco distante, como si hablara desde una sala de juntas. ¿Qué pasó? Le conté la historia, esta vez de forma más directa, sin adornos emocionales. Le expuse los hechos, el trabajo realizado, el dinero invertido, la desinvitación. Su respuesta fue peor que la de mi madre. Fue fría, calculadora. Entiendo tu punto de vista, dijo, como si estuviera analizando un reporte trimestral. Sin embargo, tienes que ver el panorama completo. La familia Garza es una de las más influyentes de San Pedro. Este compromiso es una alianza estratégica, no solo un matrimonio. Si Cassandra y la señora Garza consideran que tu presencia puede generar fricción, por la razón que sea, entonces lo más inteligente es acatar la decisión. ¿Fricción? Papá, ¿de qué estás hablando? Soy tu hija. Y como mi hija, deberías entender la importancia de la imagen y el sacrificio por un bien mayor. Su tono se endureció. Deja de pensar en ti misma por un momento. Esto es más grande que tus sentimientos heridos. No arruines la oportunidad de tu hermana, y la nuestra, por un capricho. Compórtate como la adulta que se supone que eres. Un capricho. Mis sentimientos eran un capricho. Mi humillación era una nimiedad. Mi contribución, una obligación. El muro contra el que me estrellé no era de incomprensión, era de una lógica deliberada y brutal. Ellos no estaban ciegos, veían perfectamente la situación. Y conscientemente, habían decidido que yo era el costo aceptable a pagar por el ascenso social de Cassandra. Ya no había nada que decir. La familia por la que tanto me había sacrificado no existía. Solo era una empresa, y yo acababa de ser declarada un activo no esencial. Pasé la noche en un estado de limbo. No lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas, se había instalado en mis huesos como un frío permanente. Me senté en mi estudio, a oscuras, mirando las luces de la ciudad, sintiéndome completamente sola. Las llamadas de mis padres y de Cassandra habían cesado. Probablemente asumieron que, como siempre, yo acabaría por tragarme mi orgullo, por ser la adulta, y aceptaría mi exilio sin más protestas. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero yo no sentía su calor. Estaba revisando mis correos de trabajo, tratando de sumergirme en la normalidad, cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era mi padre. Por un instante, una estúpida chispa de esperanza se encendió en mí. ¿Quizás había recapacitado? ¿Quizás llamaba para disculparse? Marina, buenos días, dijo, su tono alarmantemente casual, como si la conversación del día anterior nunca hubiera ocurrido. Hola, respondí, cautelosa. Te llamo rápido, que voy a entrar a una junta, continuó, ajeno a la tensión en mi voz. Oye, tu mamá me comentó que todavía no has hecho la transferencia del regalo para tu hermana. ¿Hubo algún problema? Me quedé en silencio, tratando de procesar la audacia de su pregunta. Había olvidado por completo el tema del regalo. Hacía semanas, mis padres me habían sugerido que mi regalo de compromiso para Cassandra y Rodrigo debería ser una contribución generosa,
para la luna de miel. La cifra que mencionaron, como si nada, fue de 100.000 pesos. ¿El regalo?, repetí, mi voz apenas un susurro. Sí, los 100.000 pesos. Tu hermana los necesita para liquidar el paquete del viaje a las Maldivas. Dice que la agencia le está metiendo prisa. ¿Podrías hacer el depósito hoy mismo, por favor? La habitación empezó a dar vueltas. No estaba llamando para disculparse. No estaba llamando para ver cómo estaba. Estaba llamando para cobrar. Me habían desterrado de la celebración, me habían humillado, me habían dicho que no era lo suficientemente buena para ellos, pero todavía esperaban que pagara por el lujo de quienes me habían despreciado. Y entonces, en medio de mi estupor, pronunció la frase. La frase que, sin que él lo supiera, se convertiría en el catalizador de todo. La frase que rompió la última cadena que me ataba a la niña buena y complaciente que siempre había sido. Ándale, mija. No te hagas la difícil. Es tu deber como hermana. Deber. Mi deber. En ese instante, algo dentro de mí se quebró y se reacomodó en una nueva forma, más dura, más afilada. El dolor desapareció. La tristeza se evaporó. En su lugar, quedó un vacío inmenso, una calma aterradora. Fue como si de repente estuviera viendo a mi familia desde el otro lado de un grueso cristal. Veía sus bocas moverse, pero ya no sentía el impacto de sus palabras. Eran extraños. Extraños a los que, por alguna razón, les había estado financiando la vida. La chispa de esperanza no solo murió, sino que se convirtió en cenizas. Y de esas cenizas, nació una resolución de acero. Ya no se trataba de herida o de orgullo. Se trataba de justicia. De una simple y llana transacción que había llegado a su fin. Tomé una respiración profunda, y cuando hablé, mi voz sonó diferente. Firme. Serena. Desprovista de toda emoción. Sí, papá, dije. No te preocupes. Hoy mismo me encargo de eso. Colgué el teléfono. Miré por la ventana hacia el cielo azul y despejado de la Ciudad de México. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Libre de sus expectativas, de su manipulación, de mi estúpida necesidad de su aprobación. Ellos habían dictado los términos de mi exilio. Pero yo, la arquitecta, iba a diseñar los términos de su caída. Y sería una obra maestra. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba una perspectiva externa, una mente tan afilada como un bisturí que pudiera cortar a través de la niebla emocional que, a pesar de mi nueva resolución, todavía amenazaba con confundirme. Solo había una persona para eso. Llamé a Daniela. Mi mejor amiga desde la universidad. Mientras yo construía espacios, ella demolía argumentos. Era una de las abogadas litigantes más temidas de su firma, una mujer cuya mente funcionaba con la precisión implacable de un reloj suizo. Nos vemos en el Cardenal de San Ángel en 1 hora. Pide los escamoles. Yo invito, le dije, sin darle tiempo a negarse. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con una taza de café y una mirada que decía, más te vale que esto sea bueno. Le conté todo. Desde la llamada de Cassandra hasta la extorsión de mi padre esa misma mañana. No omití ningún detalle, ninguna humillación. Hablé con una calma que incluso a mí me sorprendió. Daniela escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en los míos, asintiendo lentamente de vez en cuando. Cuando terminé, se recargó en su silla y se tomó un largo sorbo de café. Hijos de la chingada, dijo finalmente. No era una exclamación de sorpresa, sino una conclusión legal. Son unos parásitos de manual, Marina. Un caso de estudio sobre narcisismo y explotación familiar. Lo sé, respondí. Pero lo peor es que me siento como una idiota por haberlo permitido tanto tiempo. No, me interrumpió, tajante. No eres una idiota. Eres una persona con un sentido de la lealtad que tu familia no merece. Pero eso se acabó hoy. Se inclinó sobre la mesa,
su voz bajó a un tono conspirador. Ahora, vamos a la parte divertida. Los contratos. ¿Qué hay con ellos? Marina, por favor. Eres la persona más meticulosa que conozco. Dime exactamente qué firmaste. Le expliqué la situación. Que yo era la clienta oficial en todos los acuerdos. Que los depósitos habían salido de mi cuenta empresarial. Los ojos de Daniela se iluminaron con una chispa depredadora. La misma que debía mostrar en los tribunales justo antes de aniquilar a un testigo. Espera, ¿me estás diciendo que los contratos están a tu nombre? ¿Que los 80.000 pesos de los depósitos salieron de tu cuenta? Asentí. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en su rostro. Marina, mi querida y subestimada Marina. No les debes nada. No tienes que suplicar. No tienes que negociar. Tienes el sartén por el mango. Tienes el poder absoluto de cancelar hasta el último puto detalle de esa fiesta. La idea era tan radical, tan transgresora, que me dejó sin aliento. ¿Cancelar? ¿Todo? Todo, repitió, saboreando la palabra. La hacienda, el banquete, las flores, los músicos. Todo está vinculado a ti. Sin ti, no hay evento. Sin ti, solo tienen un montón de invitados elegantes llegando a un campo vacío en Cuernavaca. La imagen era tan caótica, tan apocalíptica, que casi me reí. Durante años, mi rol había sido construir, arreglar, suavizar. La idea de demoler, de presionar el botón rojo, era aterradora y, a la vez, increíblemente seductora. No lo sé, Dani. ¿Es tan justo? ¿Merecido? ¿Absolutamente necesario para tu salud mental?, completó ella. Sí, lo es. Fue entonces, con el olor a pan recién horneado y el murmullo de las conversaciones a mi alrededor, que el plan comenzó a tomar forma en mi mente. No como un acto de venganza infantil, sino como una declaración de independencia. Una reestructuración arquitectónica de mi propia vida. Antes de que pudiera dudar, saqué mi laptop de la bolsa. La abrí sobre la mesa, junto a los platos de nata y las conchas de chocolate. Primero, entré a Aeroméxico. Busqué un vuelo a Los Cabos. Ida, para el sábado por la mañana, el día de la fiesta. Vuelta, abierta. Encontré uno en primera clase. Lo reservé sin pestañear, usando los puntos que había acumulado en viajes de trabajo. El correo de confirmación llegó al instante. Era el primer ladrillo de mi nueva vida. Luego, abrí mi correo. Con la ayuda de Daniela, que dictaba frases con una precisión legal deliciosa, redacté 3 correos. Eran profesionales, educados y absolutamente inflexibles. Al señor Morales, al chef, a la florería. Les informaba que, por razones personales e intransferibles, me veía en la necesidad de cancelar los servicios contratados para el evento Compromiso Ríos Garza. Apelaba a las cláusulas de cancelación que yo misma había negociado e instruía que cualquier comunicación futura debería ser dirigida a la señorita Cassandra Ríos. Y entonces, justo antes de dar clic en enviar, dudé. Un recuerdo, tan inesperado como un relámpago en un día soleado, me asaltó. Tenía 8 años. Un niño más grande en la escuela me había quitado mi almuerzo y me había empujado al suelo. Yo estaba llorando en el patio, con las rodillas raspadas, cuando Cassandra, que entonces tenía 11, apareció como una furia. Se enfrentó al niño, que era casi de su tamaño, y le gritó con una fiereza que yo no sabía que poseía. Le arrebató mi sándwich de la mano y me ayudó a levantarme. Nadie se mete con mi hermana, le dijo al niño, que se quedó paralizado. Ese día, ella fue mi heroína. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento se había transformado en la mujer que me exiliaba de su vida por no ser lo suficientemente refinada? La duda me carcomió por un instante. ¿Estaba a punto de destruir el último puente que nos unía, por frágil que fuera? Sentí la mano de Daniela sobre la mía. Sé lo que estás pensando, dijo suavemente. Estás recordando los buenos tiempos.
Pero, Marina, un acto de bondad en el pasado no les da un pase libre para abusar de ti en el presente. Sus palabras eran la verdad. Una verdad dolorosa. Y entonces, como si el universo quisiera darme el empujón final, la voz de mi padre resonó en mi memoria, fría y metálica: es tu deber. Se acabó la duda. Con un movimiento decidido, di clic en enviar. 1, 2, 3. Los correos se fueron, 3 misiles digitales lanzados hacia el corazón de la fiesta perfecta. Sentí un vértigo, una mezcla de terror y euforia. Ya no había marcha atrás. Ahora, apaga el teléfono, ordenó Daniela. No hasta el sábado. Solo enciéndelo en el aeropuerto, para el golpe de gracia. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Viví en una burbuja de silencio autoimpuesto, mientras sabía que el mundo de mi familia estaba a punto de implosionar. Hice mi maleta. Regué mis plantas. Actuaba con una calma que no sentía el día de la fiesta. Llegué al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El aire estaba cargado de la energía habitual, gente corriendo, anuncios por los altavoces, el olor a café y a despedidas. Pero para mí, era un santuario de paz. Me dirigí al Salón Premier de Aeroméxico, un oasis de calma en medio del caos. Pedí un capuchino y unos chilaquiles, y solo entonces, con el estómago lleno y el corazón extrañamente tranquilo, saqué mi teléfono y lo encendí. La avalancha fue instantánea. 147 mensajes de WhatsApp. 32 llamadas perdidas. 25 mensajes de voz. Era como si mi teléfono hubiera sufrido un ataque epiléptico. En paralelo, a 130 kilómetros de distancia, en la hacienda La Escondida, el caos era real. Cassandra se despertó tarde, después de una noche de sueño de belleza. Bajó las escaleras de la suite principal, esperando encontrar un ejército de coordinadores, floristas y meseros trabajando a toda máquina. En su lugar, encontró un silencio sepulcral. La hacienda estaba vacía. Los jardines, impecables pero desiertos. El gran salón, donde deberían estar montando las mesas, era una caverna oscura y silenciosa. Su primer pensamiento fue de irritación. Seguro Marina se retrasó, murmuró, buscando su teléfono para llamarme y gritarme. Pero antes de que pudiera marcar mi número, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Bueno, contestó, molesta. Señorita Cassandra Ríos, habla el señor Morales, gerente de la hacienda La Escondida. Señor Morales. ¿Dónde está todo el mundo? Los invitados empiezan a llegar en 5 horas y esto parece un panteón, chilló ella. La voz del señor Morales era la encarnación de la calma profesional, lo que la hizo aún más letal. Señorita, me temo que hay un malentendido. Hablo precisamente para informarle que, lamentablemente, el evento programado para hoy fue cancelado formalmente por la titular del contrato, la arquitecta Marina Ríos, el pasado miércoles por la noche. Cassandra se quedó muda. Podía sentir la sangre drenándose de su rostro. ¿Qué está diciendo? Eso es imposible. Es una broma. Le aseguro que no lo es. Según la cláusula 7b del contrato, la titular tiene derecho a cancelar con 72 horas de antelación. Su depósito de seguridad le fue reembolsado íntegramente a su cuenta. Si ustedes desearan proceder con el evento hoy, el señor Morales hizo una pausa, revisando sus papeles, necesitaríamos la firma de un nuevo contrato y el pago total por adelantado de 300.000 pesos, vía transferencia SPI, en los próximos 60 minutos para poder llamar al personal de emergencia. Aunque, francamente, no le garantizo que podamos tener algo remotamente aceptable listo a tiempo. El teléfono se le resbaló de las manos a Cassandra y cayó sobre la alfombra. 300.000 pesos. Ni en sus sueños más salvajes tenían esa cantidad de dinero líquido. Estaban contando con los regalos de la boda para recuperarse de los gastos. Antes de que pudiera recuperarse del shock, su otro teléfono, el personal, comenzó a sonar. Era el chef. Y luego el florista. Y luego el encargado de la música.
Todos con el mismo mensaje, la misma cantaleta profesional y demoledora: el contrato fue cancelado por la arquitecta Ríos. Para reanudar el servicio, se requiere el pago total por adelantado. El castillo de naipes que había construido sobre mis hombros se estaba desmoronando en tiempo real, y ella estaba justo en medio del derrumbe. Mientras Cassandra vivía su apocalipsis personal, yo estaba en mi burbuja de serenidad, observando el desastre desde una distancia segura y deliciosa. En la pantalla de mi teléfono, los nombres de mi familia parpadeaban como luces de emergencia en un submarino hundiéndose. Mamá llamando. Héctor llamando. Cassandra, 17 llamadas perdidas. Empecé a leer los mensajes de WhatsApp. Eran un estudio fascinante de la desintegración humana, una progresión en 5 actos. De Cassandra, 9:05 de la mañana. Marina, ¿dónde estás? Nadie ha llegado a la hacienda. Llama al señor Morales, creo que hay un error. De Cassandra, 9:20 de la mañana. ¿Qué mierda hiciste? Me están diciendo que cancelaste todo. Contéstame, maldita sea. Estás arruinando mi vida. De mi madre, Beatriz, 9:35 de la mañana. Marinita, hija, por favor, contesta. Tu hermana está muy mal, no entiende qué pasa. Fue un malentendido, mi amor. Ella no quería decir lo que dijo. Estaba nerviosa. Por favor, arréglalo. Te lo suplico como tu madre. Podemos hablarlo. De mi padre, Héctor, 9:50 de la mañana. Marina Ríos, te ordeno que soluciones este desastre que provocaste. No sé qué juego infantil estás jugando, pero se acaba ahora mismo. Estás avergonzando a esta familia frente a los Garza. Vas a deshacer lo que sea que hayas hecho, o te juro que te arrepentirás. De Cassandra, 10:15 de la mañana. Por favor, Marina. Por favor. Te doy lo que quieras. Te pago lo que sea. Pero arregla esto. Rodrigo me va a matar. Su mamá me está mirando como si fuera basura. Por favor. Te lo ruego. Leí cada mensaje, cada palabra. No sentí satisfacción. No sentí rencor. Solo sentí, nada. Un vasto y pacífico vacío. Eran las palabras de extraños, gente que ya no tenía ningún poder sobre mí. Escuché el primer llamado para mi vuelo. Vuelo 284 con destino a San José del Cabo. Me levanté, dejando mi taza de capuchino a medio tomar. Caminé hacia la sala de abordaje. Mientras estaba en la fila, realicé mi último movimiento. Mi jaque mate. Abrí Instagram. Seleccioné una foto que me había tomado en el lounge, donde salía sonriendo, con mi pasaporte y mi copa de champaña en la mesa. La subí a mis historias. Y le añadí un texto simple, elegante y devastador. Iniciando unas vacaciones muy merecidas. Salud. Y luego, el gesto más liberador de mi vida adulta, deslicé el dedo por la pantalla y activé el modo avión. El icono del avioncito naranja apareció, cortando toda conexión con el mundo que dejaba atrás. Mientras tanto, en la hacienda, la pesadilla de Cassandra apenas comenzaba. Los primeros invitados, la familia y el círculo más cercano de Rodrigo, empezaron a llegar. Hombres con guayaberas de lino carísimas y mujeres con vestidos de diseñador y joyas discretas pero ostentosas. Llegaban en sus camionetas blindadas, esperando encontrarse con una fiesta deslumbrante. Lo que encontraron fue a Cassandra, con el maquillaje corrido por las lágrimas, a Rodrigo, pálido como un fantasma y hablando por teléfono con su padre en un tono de pánico, y a mis padres, Héctor y Beatriz, tratando de interceptar a los invitados en el estacionamiento con sonrisas forzadas y explicaciones incoherentes sobre un pequeño retraso logístico. La madre de Rodrigo, una matriarca de San Pedro con una mirada que podría congelar el magma, se acercó a mi hermana. No le gritó. No hizo una escena. Hizo algo mucho peor. La miró de arriba abajo y dijo, con una voz tan suave que era casi un susurro: creí que tu familia era seria, Cassandra.
Veo que me equivoqué. Se dio la media vuelta, le hizo una seña a su chofer y se fue. Esa fue la señal. Como si hubieran recibido una orden silenciosa, el resto de los invitados de la familia Garza comenzaron a retirarse discretamente, murmurando excusas, sus miradas llenas de una mezcla de lástima y desdén. Dejaron a mi familia sola, en el estacionamiento de una hacienda vacía, bajo el sol implacable de Cuernavaca. La gran fiesta, la alianza estratégica, la carta de presentación a la sociedad, se había convertido en la humillación más pública y espectacular que nadie pudiera haber imaginado. Y mientras su mundo se hacía pedazos, el mío despegaba. Sentí la presión en mis oídos cuando el avión aceleró por la pista y se elevó sobre el caos de la ciudad. Miré por la ventana, hacia el mar de concreto gris que se hacía cada vez más pequeño. No estaba huyendo. Estaba ascendiendo. Aterricé en Los Cabos y el aire caliente y salado del mar de Cortés me recibió como un abrazo. Un chofer me esperaba para llevarme a las ventanas al paraíso, un resort donde la palabra lujo se quedaba corta. Mi suite tenía una alberca privada y una terraza con vista directa al famoso arco. El azul del mar era tan intenso que dolía. Durante las primeras 24 horas, no encendí mi teléfono. Me dediqué a borrar el ruido de mi vida anterior. Nadé en el mar hasta que mis músculos se cansaron. Comí ceviche fresco y bebí margaritas de tamarindo. Dormí una siesta bajo una palapa, arrullada por el sonido de las olas. Por primera vez en años, el único proyecto en mi agenda era yo misma. No había planos que revisar, ni proveedores que llamar, ni egos familiares que masajear. Solo la arena, el sol y el silencio. Al segundo día, decidí que era hora de enfrentar la realidad, pero en mis propios términos. Encendí mi laptop, no mi teléfono, y me conecté al wifi del hotel. Tenía un solo mensaje en mi Telegram, de Daniela. Misión cumplida, decía. Tengo el reporte de daños. Fuente, mi prima, que es amiga de una de las damas de honor de Cassandra. El mensaje continuaba, un resumen conciso y brutal de las consecuencias. 1. El compromiso está, en pausa indefinida. Traducción, cancelado. La humillación fue demasiado para la familia Garza. Rodrigo apagó su teléfono y se fue a la casa de sus padres en Monterrey. No le ha contestado a Cassandra desde el sábado. 2. Tus padres están en modo control de daños, pero es un desastre. Día Carmen ya se encargó de esparcir la historia por toda la familia, pintándote como la villana psicópata. Pero la versión de los Garza, que es la que importa en su círculo, es que tu familia son unos improvisados que quisieron montar un show que no podían pagar. 3. Cassandra está encerrada en su departamento. Borró su cuenta de Instagram. Aparentemente, varios de los amigos, influencers que iban a cubrir la fiesta ya están subiendo memes sobre el tema. 4. Y lo mejor para el final, el señor Morales está tan impresionado con tu integridad profesional, que te quiere contactar para un proyecto nuevo. Dice que nunca había visto a alguien con los ovarios para hacer algo así. Te admira. Leí el mensaje varias veces. No sentí alegría, no sentí una sed de venganza satisfecha. Lo que sentí fue una profunda, inmensa y abrumadora sensación de alivio. Como si me hubieran quitado un tumor que llevaba cargando toda la vida sin saberlo. El drama, el caos, los gritos, todo eso estaba sucediendo en un universo paralelo al que yo ya no pertenecía. Cerré la laptop. Miré el horizonte, donde el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos naranjas y morados. La culpa que había temido sentir, esa punzada de remordimiento por haberles hecho daño, nunca llegó. Porque entendí que yo no les había hecho nada. Simplemente, había dejado de permitir que me lo hicieran a mí. Retiré mi mano del dique que contenía su propia disfuncionalidad, y la presión del agua hizo el resto. Ellos mismos habían construido su propia ruina. Yo solo había dejado de ser su cimiento. Pasé 2 semanas en Los Cabos. Fueron las 2 semanas más transformadoras de mi vida. Leí, medité, caminé por la playa, hablé con extraños, conmigo misma. Cuando volví a la Ciudad de México, era una persona diferente. La misma Marina,
pero con una estructura interna reforzada, con muros de carga donde antes solo había tabiques de autocompasión. Mi apartamento me recibió con el olor a limpio de la persona que había contratado para que viniera una vez por semana. Todo estaba en orden. Mi orden. Sabía que el enfrentamiento era inevitable. Sucedió 3 días después de mi regreso. El portero me llamó, con voz nerviosa: arquitecta, su familia está aquí. Dicen que es una emergencia. Les dije que los dejara pasar. Esperé en la sala de mi apartamento, de pie, no sentada. Quería recibirlos en mi territorio, bajo mis términos. Cuando entraron, apenas los reconocí. Parecían versiones demacradas y grises de sí mismos. Mi padre, Héctor, siempre tan erguido, se veía encorvado. Mi madre, Beatriz, tenía los ojos hinchados y rojos. Y Cassandra. Cassandra era una sombra. Delgada, pálida, con la mirada perdida. La arrogancia había sido reemplazada por una fragilidad que casi me dio lástima. Casi. Marina, comenzó mi padre, intentando usar su viejo tono de autoridad, pero su voz se quebró. Tenemos que hablar. Los escucho, dije, mi voz tranquila y firme. Fue mi madre la que se derrumbó. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, sollozó. Somos tu familia. Arruinaste el futuro de tu hermana. La reputación de todos. ¿Por un berrinche? ¿Por egoísmo? Dejé que terminara su letanía de culpas. No la interrumpí. Cuando el silencio volvió a instalarse, me dirigí a ella, pero mi mirada se posó en cada uno de ellos. No fue un berrinche, mamá. Fue una decisión de negocios. Ustedes me convirtieron en la proveedora de un servicio. Y cuando el cliente me faltó al respeto y se negó a cumplir su parte, simplemente cancelé el contrato. No era un negocio. Era la familia, gritó Héctor. No, respondí, con una calma que los desarmó. Una familia no le dice a una de sus hijas que no encaja. Una familia no le exige dinero a la hija que acaba de humillar. Una familia no basa su valor en a quien conocen o cuánto aparentan. Eso no es una familia. Es una sociedad de conveniencia. Y yo he decidido retirar mi inversión. Cassandra levantó la vista por primera vez. Había lágrimas en sus ojos. Lo arruinaste todo, susurró. Rodrigo no me habla. Su familia piensa que somos un fraude. Lo perdí todo. Me acerqué a ella, y por un momento, vi a la niña de 11 años que me había defendido en el patio de la escuela. No, Cassandra. Yo no te quité nada. Perdiste algo que nunca fue tuyo para empezar. La vida que querías construir estaba basada en apariencias, y las apariencias son frágiles. Quizás ahora tengas la oportunidad de construir algo real. Algo tuyo. Me miraron, esperando más. Esperando una disculpa, una solución, un cheque. Pero yo ya no tenía nada más que ofrecerles. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que es hora de que se vayan. Se quedaron paralizados, como si no pudieran comprender que la conversación había terminado. Que yo la había terminado. Lentamente, se levantaron y salieron. Sin decir una palabra más. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo al entrar en su lugar fue el punto final más satisfactorio que jamás había escrito. Han pasado 6 meses desde ese día. El negocio, mi negocio, está en auge. El señor Morales me contactó y ahora estoy diseñando un hotel boutique en la Riviera Maya. Es el proyecto más grande y desafiante de mi carrera. No he vuelto a hablar con mi familia. Escuché por Daniela que Cassandra está trabajando, por primera vez en su vida, en una galería de arte. Que mis padres vendieron la casa para reducir gastos. A veces, por la noche, me pregunto si hice lo correcto. La sociedad, la tradición, me dicen que la familia es sagrada, que los lazos de sangre son inquebrantables. Dicen que destruí a mi familia. Pero yo creo que solo dejé de sostener un edificio que ya estaba en ruinas,
para poder construir el mío sobre cimientos sólidos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice lo correcto?